Bueno, hola, bienvenidas a nuestro canal de YouTube. Bueno, acá estamos Julia Bruno de Sexto Segunda Comunicación. Con Isabela Greco, también del mismo curso. Bueno, somos de Sexto y una preocupación que estamos que vamos a tener mucho ahora, creo que la mayoría, es lo que se viene después de terminar la secundaria, que es la facultad. Estamos acá con Patricia Molina. Y Fabiola López. ¿Que son estudiantes las dos o...? Sí, ya somos profesionales, enfermeras profesionales, estamos haciendo la parte de grado, ¿sí? Claro. De la carrera, que es la licenciatura en enfermería. Claro, sí. Ya estamos finalizándolo. Ah, re bien. Sí. Bueno, les pregunto, ¿cómo fue pasar, más así en general, no tanto de la carrera, cómo fue pasar de una prueba de secundario así básico a un parcial ya bien que tenés que estudiar todo un poco más un libro completo? Bueno, creo que yo hace 5 años me egresé y la verdad fue un choque terrible. Fue chocarte con una pared porque Sí. pasar, si yo terminé en pandemia, o sea, sexto fue sin estudio totalmente. Ay, sí. Así que venía acostumbrada a hacer nada. Y encontrarte con las primeras materias, que sí, tenés razón, son un libro capaz de 3.000 hojas, principalmente en lo que es anatomía y fisiología que damos el primer año, Claro. es leerte todo el libro, en realidad. Así que es complicado, te empezás a dar cuenta que necesitas dedicarle más tiempo Claro. a aprender muchas más cosas y a buscar mucho y entenderlo, Sí. porque eso es lo clave. Y a prepararse más o menos cómo fue al principio y ahora, bueno, que ya estaba en el final, cómo más o menos te arreglás con eso, porque siempre al principio nunca sabes cómo estudiar, quiero creer. Nada, ¿y cómo es ahora? ¿Ya le agarraste, supongo que sí, más la mano, ya Sí, tenés sí. más fácil? Sí, el primer y segundo año a mí me costó mucho porque no encontraba mi método de estudio, ¿viste? Cada uno estudia de distintas maneras y me costaba bastante, estuve muy cerca de Sí. con muchas materias, pero no, ahora en estos últimos años una vez te das cuenta de que la clase es todo en realidad. Con que prestás atención en la clase, leerlo después en tu casa no es nada comparado. Te das claro. cuenta de, te sentás, lo lees y decís, ya lo sé, o sea, Sí. es detalle lo que te Sí, puede sí. faltar. Ah, bueno, re bien. Bueno, ¿por qué la llevó a elegir esta carrera? Y sí, ¿por qué la eligieron? Bueno, siempre creo que las humanísticas tienen una parte de uno, de la esencia de uno. En mi caso, tengo una anécdota muy loca, porque cuando era chiquita, viste que siempre te preguntan a vos qué querés ser cuando sos chico. Uno no sabe dónde está parado, pero uno idealiza ese momento y dice, bueno, yo me gustaría salvar el mundo, ser científica o ser astronauta, alguna de esas. Tuve la misma sensación en el 2020, cuando nos ocurrió la pandemia, nos atravesó. Yo ya soy profesional recibida hace muchos años, no vamos a decir cuánto, pero muchos años. Y bueno, que ejerzo el rol de enfermera. Me tocó que en pandemia surgió una oportunidad laboral en control de infecciones, la tomé y es ahí donde yo ejerzo la especialidad. Y sentí que realmente estaba cumpliendo como mi misión de vida, ¿sí? Obviamente que más allá de un ideal hay toda una preparación, es una profesión que tiene, digamos, sus bases científicas, ¿sí? Sus modelos de enfermería donde uno los tiene que aplicar para realizar cuidados de calidad y seguros hacia las personas que cuidamos. Entonces, más allá de cualquier ideal que uno llegue a tener, siempre hay que pensar que hay una carrera universitaria por el cual uno tiene que atravesar con fundamentos científicos para poder aplicarlo, sin olvidarse de la empatía, la solidaridad, de los valores humanos que nos caracterizan como tal. Sí. Bueno, yo creo que la enfermería tiene mucho eso de ser empático. Sí. Porque nunca sabes lo que te va a tocar, quiero creer yo. Sí, en realidad es entender que el otro es un otro, filosóficamente hablando, ¿no? Es otro ser que tiene su cultura, su espiritualidad, sus costumbres, sus hábitos, y que llega con un problema. Sí. Y donde vos tenés que ayudarlo o colaborar en la resolución. Y muchas veces es algo mucho más que la patología en sí. ¿Sí? Detrás de una enfermedad hay un ser que sufre, padece,
que le faltan o sea, que no tienen las necesidades cubiertas. Incluso a veces Sí. nos encontramos con las básicas, Sí, sí. una basura, alimentación. Sí. Entonces, cuando uno empieza a indagar, esa es la astucia de la enfermera, Claro, y sí. empieza a hacer esa evaluación o valoración que se llama, y empieza como a descubrir, a desondar qué hay detrás de esa Sí. patología o de ese órgano enfermo. Claro, sí. Bueno, re profundo, al final Sí, sí. termina siendo también, o sea, más ese pensamiento como dentro de lo que es, porque vos decís, uy, la enfermera nada más viene a revisarte o a ponerte lo que son los medicamentos y eso cuando estás internado, y al final termina siendo mucho más. Sí, es una carrera O re sea, importante. lo ves de afuera y te parece una boludez y es muy importante. Claro, eso es el concepto que uno tiene de la enfermería común, Sí, sí, digamos. sí. Pero bueno, cuando vos atravesás la carrera, Claro. te vas preparando para ese momento, Sí. ¿sí? Para abordar al ser humano desde sus múltiples lugares. Claro. Sí. Bueno, ¿qué rol cumple un enfermero? Ya. Muchísimos. Sí, sí. Más o menos. Vamos a empezar con la enfermería tiene muchas ramas. Muchas veces se piensa que la enfermería solo está en piso de hospital y ya está. Claro. Cual no, porque por suerte tenemos muchas ramas. Hay investigación en enfermería, que eso es algo que no se sabe, no se suele saber mucho. Es más que se piensa que el médico investiga. Claro. Enfermería también investiga mucho más en caso comunitario, humanístico. Se desarrollan en CAPS o en las salitas, muchas veces conocidas de esa manera. Aparte de tener especialidades, tener residencias y bueno, hablar de docencia y de gestión. Sí. Enfermería puede tomar un papel dentro de lo que es jefaturas de enfermería, que muchas veces eso no se suele saber tanto. Así Direcciones de Exacto. hospitales. En cuanto más a lo administrativo, vamos a decir de ese lado, y si no desde los roles más, digamos, vocación, vamos a poner entre comillas, tenemos esto lo que es el ser un cuidador, el ser un ser totalmente protegiendo al otro, siempre gestor, pero yo creo que uno de los roles más lindos y de lo que yo siempre recalco de enfermería es el defensor, totalmente. Sí. Somos el único defensor que tiene la persona El en abogado. ese momento, el Sí. abogado exactamente, que tiene la persona en ese momento que está pasando vulnerable, y si nosotros no lo defendemos lo vulneramos más todavía. Claro, sí. Porque muchas veces ese ser no es escuchado o no es informado. Suele pasar que a veces no se le da la información requerida o que se evita información, y por parte del derecho de esa persona, la enfermería tiene que cumplir ese lado de Claro. respetarlo, de darle la información, de darle todas las herramientas que necesita para poder decidir sobre su vida, porque al fin y Claro, al cabo sí, es su sí. salud y es su vida. Y en su vida, sí, sí. Entonces yo creo que, como cerrando, el rol más importante de la enfermería es ese, el proteger al otro. Acompañan mucho. Mucho, sí. Sí. Sí, nosotros, digamos, nuestro rol es el arte de cuidar, Claro. mientras que el área médica es el arte de curar. De curar, claro. Sí, entonces dentro de lo que es la palabra cuidado es amplia y lo que un poco Sí. más ser reiterativo con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Ujú. Tener una mirada mucho más ampliada. Por suerte se están como haciendo mucho énfasis desde la universidad, desde la UNOVA, en la promoción de la investigación, de la docencia, de la gestión. Claro. Ay, qué bueno. Entonces, uno solamente aplica los cuidados desde el área asistencial, que es lo que decía Fabi, de los cuidados generales, en las salas donde uno habitualmente ve a las enfermeras, sino también de promover la investigación, que es lo que nos ayuda a ser mejores profesionalmente. ¿Sí? Cuando uno habla de educación también es lo mismo. Sí. Sí, uno, hasta hay maestrías en Sí. educación donde uno puede ya especializarse aún más y poder ejercer la educación ya de una manera Claro. más efectiva, Sí. con fundamentos. Y ni hablar de la gestión, hoy en día hasta tenemos en distintas áreas públicas, más que nada, enfermeras en gestión, Claro. ¿sí? Referentes de regiones sanitarias o de hospitales, que era algo hasta hace unos años impensado. Sí, así que Y juega un papel súper importante el que estén Sí. ubicadas en este tipo de puestos, porque la enfermería aporta ese lado humano que a veces Sí, falta, Que a veces falta, sí. que se ve mucho más en lo anatómico, mucho más en
por mal decirlo así, médico, pero Sí. como que se centra más en otra parte y... Médico hegemónico. Y sí. Modelo médico Para- hegemónico. entonces falta esa parte a veces de Ah, pensar sí. en el otro, Sí. no pensar tanto en el tratamiento del mismo. Sí, sí. Claro. Sí, Falta sí. un poco ese lado. Sí, re bien. Bueno, ¿qué consejo le darían a alguien que está pensando en estudiar enfermería? Uf. Sé fuerte. Sí, yo creo que es una carrera inspiradora. No es una carrera fácil, porque muchos piensan que como tiene una rápida salida laboral, bueno, encaro esta carrera que debe ser fácil. La verdad que no, es todo un desafío. Muchas veces uno tiene que, a lo largo de la carrera te vas a enfrentar con tus valores, tus cuestiones culturales, ¿sí? Tus cuestiones morales y bueno, que no coinciden con la otra persona. Y Sí. ese choque, digamos, de ideas, de cultura, bueno, a veces uno se va como acostumbrando y moldeando Claro. y poder sortearlas mejor. Más que nada en temas que son áridos para la sociedad y que vos tenés que estar recontraactualizada y tenés que tener mucha información sobre el Sí. tema para poder abordar y acompañar el proceso de Claro. las personas. ¿Sí? La verdad que el consejo que yo les daría es, si realmente quieren una carrera humanística que represente un cambio en la sociedad, para mí enfermería es la carrera. No desde el área práctica, digamos, laboral, que sea, bueno, enseguida consigo trabajo. Sí. No lo miren por ese lado, porque se van a encontrar con un montón de obstáculos. ¿Sí? Lo lindo de enfermería es la parte humanística, el hecho de poder cambiar la vida de las personas, literalmente, porque las enfermeras que vemos en los CAPS comunitarias hacen una labor Sí. total, impresionante en cuanto al cambio de hábitos, de acercarse, de acercar la salud, Sí. el sistema de salud a las personas, de poder darles las oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Entonces es transformadora, es una Sí. carrera transformadora. Sí, ay, qué Socialmente. lindo. Y desde el otro lado también te transforma a vos. Yo entré con una mirada totalmente cerrada, quizás de enfermería, lo veía más del lado biológico, Claro. porque es como ustedes decían cuando decíamos al principio, uno piensa que enfermería es el cuidado dentro de la sala y ya. Pero dentro de la carrera hay un montón de materias, de asignaturas que vamos teniendo y las mismas profesoras son las que te empiezan a transformar a vos un poco como persona, a darte cuenta de un montón de esas cosas. Entonces, también un poco comparto el consejo de Patri y de agregar también esto de tienen que estar dispuestas a dejar que eso te transforme también. Claro. Si Sí, vos sí. no estás abierta a ese cambio, no sé qué tanto te va a servir a vos poder hacer esta carrera, porque te cambia. Y más si desde el lado de la UNOVA te inculcan muchos valores Sí. dentro de enfermería, aportando mucho siempre a la persona. Sí. Entonces, tienen que pensar en eso también. Sí, tiene materias muy interesantes. Muy- Bueno, nosotras fuimos a una visita guiada que se hizo en la UNOVA que mostraban todo y nos mostraron cómo es la parte de enfermería que tiene todos los muñecos y Ujú. creo Los que simuladores. sí, no, re bien, aparte re bien equipada, por lo que vimos, pero nada, no sabíamos toda esta parte que es más ya interno a lo que no es tanto la práctica, sino lo Es que moral, a por lo así decirlo. así humanístico no estamos Sí. acostumbrados a No. ver. Esa parte no, yo por lo menos nunca la vi. No, yo tampoco. Bueno, la UNOVA, la carrera que ofrece la UNOVA, tiene ese enfoque humanístico que otras universidades quizás no lo tienen Claro. tan a pleno. bueno. Entonces, la verdad que la mirada que tiene, yo tengo dos miradas, la de la UBA, que fue cuando yo me recibí de profesional, que es algo más técnico, ¿sí? Y la UNOVA me abrió la cabeza, literalmente, ¿sí? Porque incorporó un montón de conocimientos desde el área humanística. Entonces, qué sé yo, materias como ética, educación, comunitaria, salud pública, son materias que si bien en algún momento de la profesional, que son los 3 años básicos, para que vos puedas empezar a trabajar y estar a cargo de las personas, no, las tenés, pero con una mirada muy, muy por arriba. Claro. Te abocás más a lo técnico. Después, en los otros 2 años complementarios, que es la carrera de grado, que es la licenciatura, es lo que estamos finalizando, tiene otra mirada, mucho más
humanística, Claro. y también esto de conocer las leyes Sí, sí. que nos atraviesan, ¿no? La ley de pacientes es fundamental Sí. para conocer los derechos de cada uno. Claro, de cada ¿sí? uno. Y volvemos a hacer énfasis en la justicia y ser abogado de las personas. Sí. ¿Sí? A eso nos referimos. Defender a lo más vulnerable, a los más vulnerables. Sí, sí. Y en su momento más vulnerable también. Exacto, claro, en su momento más vulnerable, más, ¿cómo decirte? Más sensible. ¿Sí? Imagínate que cuando vos ejercés el cuidado vas a bañar a alguien. A nadie le gusta A nadie que le gusta, un sí. desconocido venga y te bañe. Entonces es toda una situación donde uno tiene que explicarle a la persona qué va a hacer. Ponerla cómoda. sí, Claro, tranquila, brindarle esa sí. confianza de que queda en un ámbito de privacidad, por ahí a través de una broma, de alguna, o Sí. cómo estás, cómo te sentís, vas como metiéndote en Sí. esa persona y generando empatía Sí. y un buen vínculo. Qué bueno, sí, porque yo una vez fui y me internaron por apendicitis, lo más creo que era algo re común así en los niños, en los jóvenes. Y claro, es como estar ahí encerrado en una habitación y que nadie te hable, porque el médico, el que venía, te miraba a ver cómo estaba y se iba. O sea, y yo creo que ese acompañamiento hace mucho la diferencia. Del estado de una persona, más de ánimo que capaz físico, porque lo físico ya depende de otra cosa. Pero sí, es un trabajo re importante. Sí, yo creo que la mayoría de personas cuando les pasa algo que se internan o por cualquier situación, una de las mejores cosas que se llevan es la relación con las enfermeras. Sí. Y es como lo que te saca un momentito de ahí, de cuando estás ahí, te lleva a otro lado capaz. Sí, esto de encontrar una sonrisa, Sí. un apretón de manos, Claro, decir, sí. dale, que vos podés, cómo te sentís, Ajá. ¿tuviste dolor? Bueno, a ver, espera que le pregunto al médico, a ver si Claro. podemos aplicarle algún tipo de analgésico, o bueno, referime si te molesta algo, Claro. querés sentarte, querés comer, y esa charla es todo, es Sí. como decís, la puerta se cierra y quedas Y vos quedas, solita sí, a sí. veces. Claro. Sí. Así que bueno, estamos para acompañar y cuidar a las personas. Qué bueno que que tuvimos esta así conversación, porque yo no sabía todo eso, que era No, más yo tampoco. yo pensé que era así como, por ejemplo, muestran en las películas que te atienden y se van y listo. Claro. Pero no, muy bueno, la verdad que es otro pensamiento ahora. Es después muy de todo. lindo. Sí. Sí, bueno, la UNOVA es eso. Sí. Sí, es una universidad transformadora. Y ya les digo, los invitamos a que conozcan la carrera, a que lo intenten. Y si quieren transformarse, como dijo Fabi, desde el área humana, con todas sus miradas, bienvenido sea. La UNOVA les espera. Bueno, Muchísimas gracias, chicas. muchas gracias. A ustedes.